Tercer mandamiento: santificarás las fiestas. Bueno, comienzo por recordar que la fuente de la que me sirvo para estas charlas, y esta en concreto del tercer mandamiento, son, por una parte, las catequesis que dio el Papa Francisco en el año 2018, que allí dio una serie de catequesis sobre los mandamientos, y están publicados por ahí con el título de las 10 palabras, los comentarios que hizo el Papa Francisco sobre los 10 mandamientos. Y la otra fuente de la que me sirvo, obviamente, es el Catecismo de la Iglesia Católica, que tiene, pues la verdad es que desarrolla con gran profundidad en los puntos que se refiere de ese tercer mandamiento esta materia, ¿no? Comienzo por recordar que el libro del Éxodo da el nombre de palabras a los 10 mandamientos. Ahí hay un texto que es Éxodo 21, que dice: el Señor pronunció estas 10 palabras, y allí salen los 10 mandamientos. Es curioso que le diese el nombre de palabras a los mandamientos. Es un término muy elocuente, porque es como subrayar que en los 10 mandamientos Dios te habla, se comunica contigo, te expresa su voluntad, te da una palabra. Las 10 palabras son los 10 mandamientos, ¿no? Entonces, fijaros, así formula, en ese capítulo del Éxodo donde dice que nos dio 10 palabras, así formula Éxodo 28, 11, el tercer mandamiento. Lo voy a leer. Recuerda el día del sábado para santificarlo. Durante 6 días trabajarás y harás todas tus tareas, pero el día séptimo es día de descanso, consagrado al Señor tu Dios. No harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, ni el emigrante que reside en tus ciudades, porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y lo que hay en ellos, y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Es el texto de la Sagrada Escritura que nos habla de ese tercer mandamiento. El Papa Francisco, cuando comentó este mandamiento, comenzó en su catequesis, que fue el 5 de septiembre del 2018, y dijo lo siguiente: cuando hablamos del mandamiento de descansar, parece un mandamiento fácil de cumplir, pero es una impresión equivocada. Descansar de verdad no es sencillo, porque hay un descanso falso y un descanso verdadero. Curioso esto. Hombre, en teoría descansar es fácil, ¿no? Que nos manden descansar. Pero dice el Papa, cuidado, que esto es más exigente de lo que parece, ¿no? Porque en nuestro tiempo, y además quizás en nuestro tiempo más que nunca, nos resulta difícil saber descansar. Nuestro tiempo se caracteriza porque vivimos ansiosos. La persona envidiada en nuestros tiempos, ¿cuál es la persona envidiada? Es aquella que se puede permitir el lujo de vivir sin trabajar, dándose todo tipo de lujos y placeres. Y es verdad que las posibilidades de divertirse han crecido hoy en día exponencialmente, ¿no? La industria del ocio es una de las más lucrativas. Viajes, cruceros, áreas de ocio, etcétera, 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 ¿no? En realidad lo que ocurre es que la diversión se ha convertido en una alienación, en un escape de la realidad. Un escape de la realidad que no consigue alcanzar el descanso. Pues bien, para entender ese tercer mandamiento es importante subrayar que está ligado a la obra de la creación de Dios. Dice el texto bíblico, porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y lo que hay en ellos, y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Recordemos, ¿no?, que en el Génesis había dicho, vio Dios todo lo que había hecho y es muy bueno. Por lo tanto,
en la Sagrada Escritura el día de descanso es vivir la alegría, gozar de lo que Dios ha hecho. Es el día de la contemplación y de la bendición. Y vio Dios lo que había hecho y era muy bueno. Y vemos nosotros lo que ha hecho Dios y nos gozamos porque es muy bueno. Esto no tiene nada que ver con la evasión, con lo de evadirte para descansar. Por el contrario, ¿no? Es el tiempo de mirar la realidad y decir, qué bonita es la vida, qué bello es vivir, tener capacidad contemplativa y alabar a Dios, ¿no? Por todos sus dones. Qué bello es vivir. ¿Os acordáis de esa película? La de Frank Capra, que esa fue antiquísima, ¿no? Es de 1946 y estaba protagonizada por Jason Stewart. Es muy interesante la película, de qué bello es vivir. Muy interesante. Hasta hace poco se echaba todas las Navidades, era un clásico en las televisiones. Qué bello es vivir, ¿no? Pues vaya por delante que esa película nos puede ayudar mucho para entender el tercer mandamiento. Porque entender el tercer mandamiento es decir, oye, que la vida es bella, mira el don de Dios, contémplalo, disfrútalo, alaba a Dios por él. Y recordáis que la película que qué bello es vivir comenzaba con un hombre desesperado, ¿no? Que se quería quitar de en medio en esta vida. Entonces, precisando al descanso como fuga de la realidad, se opone el descanso como bendición de la realidad. Nosotros no descansamos para huir de la realidad, sino para bendecir la realidad, para bendecir lo que Dios ha hecho. De hecho, para nosotros los cristianos, lo que ocupa el lugar central del día del descanso, que suele ser la Eucaristía. ¿Y qué es la Eucaristía? Acción de gracias. Nosotros damos gracias a Dios el día de descanso, ¿no? Es el día para decirle al Señor, gracias por la vida, gracias por tu misericordia. El domingo es el día para hacer las paces con la vida. La vida es preciosa, aunque no es fácil, incluso puede ser dolorosa, pero sigue siendo preciosa. Entonces, el domingo es el día de percatarnos de eso y expresárselo a Dios. Para esto se requiere alejarse de la tentación, del falso encanto que tiene el hacer una lectura pesimista de la vida. A veces hacemos lecturas de maldición y solemos estar muy inclinados a esto. Con mucha facilidad estamos atraídos por esa especie de encanto de la maldición. Todo está mal, esto es un desastre, todo está fatal. Me refiero a ese descontento, a ese victimismo que es muy propio de nuestro tiempo. Y caer en este desencanto es facilísimo, facilísimo. Entonces nosotros tenemos que tomar distancia de nuestras llagas, ¿no? De nuestros problemas. Y el hombre necesita hacer las paces con aquello de lo que está huyendo. Tú estás huyendo de la realidad, que te parece que es insoportable. Oye, pues igual tienes que hacer las paces con la realidad. Tienes que reconciliarte con tu propia historia, con los episodios que te cuestan aceptar. La verdadera paz no consiste en cambiar mi historia, que no puedes cambiarla. La verdadera paz consiste en acoger tu historia, valorarla tal y como ha sido y descubrir las huellas de Dios en tu historia. Para poder vivir el tercer mandamiento de alabar a Dios por el don de la vida, uno tiene que estar reconciliado con su propia historia, de manera que pueda descansar. Si no, no descansa, ¿sabes? Cuando te dice, el séptimo día descansarás, pero ¿cómo va a descansar si está peleado consigo mismo y con su historia? Solamente quien se ha reconciliado con su propia historia podrá dar gloria a Dios, ¿no?
Y esta es una batalla interior que cada uno de nosotros tenemos que librar. ¿Qué hago yo con la historia de mi vida? ¿Con qué ojos miro yo mi vida? Entonces, en el libro del Deuteronomio, capítulo 30, versículos 19 y siguientes, dice: mira, hoy cito como testigos contra vosotros al cielo y a la tierra. Pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida para que viváis tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, adheriéndote a Él, pues Él es tu vida. Es decir, Dios pone delante de ti tu vida y tú dices: a ver, ¿tú qué haces? ¿Bendices tu vida o la maldices? Entonces, se trata de descubrir la huella de Dios presente en tu vida y de pronunciar el fiat, hágase, de la Virgen María, confiando en que todo resultará para bien en aquellos que aman a Dios. La obra de Dios es maravillosa, qué bello es vivir. Fíjate, aquel hombre que en esa película comienza por intentar suicidarse, al final, ¿no?, cuando Dios le permite ver su vida desde otra perspectiva, cómo hubiese sido la vida si él no hubiese nacido. ¿Os acordáis del argumento de la película, no? Entonces, de repente, él dice: pero si la vida es bella, es maravillosa, pues estaba a punto de suicidarse tú. Se trata de que tú bendigas lo que Dios ha hecho, que no lo maldigas. ¿Cómo se consigue descubrir que la vida es bella? Pues cuando se descubre que todo es gracia, que la providencia de Dios está presente en todo. Este pensamiento es el que acaba derribando esa insatisfacción interior continua, ¿no?, permitiéndonos vivir un auténtico descanso. A ver, aprender a descansar. Si todo está en manos de Dios, Dios es el capaz de reconducir todos los episodios de mi vida. Si todo es para mayor gloria de Dios, entonces es cuando uno, cuando descubre esto, es cuando escucha la invitación de Cristo: venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Y entonces es cuando puedes descansar el séptimo día. Ese día descansarás. Pero si no aprendes a descansar de tus agobios en el corazón de Cristo, el tercer mandamiento no lo vas a vivir. Por eso decía el Papa Francisco que aunque parece que es muy fácil el mandamiento de descansar, no es tan fácil. Porque para poder descansar uno tiene que poner sus agobios y descansarlos en Jesucristo. El Salmo 62:2 dice: mi alma solo descansa en Dios. Es necesario aprender a descansar en Dios. Y para eso uno tiene que bendecir la historia que Dios ha hecho en su vida. Bueno, esta es así resumidamente la explicación que dio el Papa Francisco al tercer mandamiento, ¿de acuerdo? El Papa Francisco tiene esta perspectiva, la perspectiva de que, claro, para poder descansar, el séptimo día de descanso, nuestro problema está en que ese descanso solamente lo podemos hacer cuando alabemos a Dios por sus obras, ¿no?, y aprendamos a descansar en el corazón de Cristo. Ahora voy a la segunda parte. Ahora voy a seguir el hilo del catecismo de la Iglesia Católica, explicando el tercer mandamiento. En primer lugar, ¿cómo entendió el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento este tercer mandamiento? ¿Qué se celebraba en este día del descanso? El sábado el pueblo de Israel descansaba. ¿Qué celebraba? 4 cosas. La primera, hacer memoria de la creación. Un judío, el día del Shabbat, del descanso, hacía memoria de la creación. San Agustín tiene un pensamiento muy potente que dice: de todos los milagros de la vida, el mayor de todos es la vida misma. Es que la vida es un milagro. La vida es un milagro, ¿no? Entonces, tengo que hacer memoria de la creación. La creación es
impresionante. Es importante crecer en admiración hacia la creación. Yo, por cierto, últimamente me he leído algún librito sobre el cosmos, y la verdad es que leer algo sobre el cosmos es alucinante. En este momento, los científicos, antes se decía que el universo podía estar compuesto por 200.000 millones de galaxias, pero ahora se ha descubierto que no, que por lo menos son 10 veces más, 2 billones de galaxias, con B, 2 billones de galaxias. Y cada galaxia puede tener un promedio de unas 100.000 millones de estrellas. Madre mía. ¿Pero qué es eso? Y cada estrella tiene los planetas. Y aquí estamos nosotros. Entonces, claro, ver todo eso, tú ves la inmensidad de la creación y dices, pero eso, yo necesito hacer memoria de que la creación es una expresión de la grandeza de Dios. Yo tengo que ser contemplativo, ¿no?, de lo que es la creación. Aquí parece que estamos quietos, ¿verdad? Pues la Tierra está girando a 1.600 kilómetros por hora. Fíjate tú, girando sobre sí misma. Y parece que aquí vamos en línea recta y no nos movemos. Pues al mismo tiempo resulta que el planeta está girando en torno al Sol, me parece que son a 62.000 kilómetros por segundo. A ver, ¿pero qué es eso? Y luego y todo esto es para que contemplemos la grandeza de Dios. Todo esto es una llamada a admirar la grandeza de Dios, ¿no? Fíjate, el Salmo 8 dice: Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. A ver, el Salmo 8 es lo que tiene que suscitar en nosotros el Shabbat, el día en el que uno descansa y alaba a Dios por la creación. Tradicionalmente el hombre del campo cultivó su capacidad contemplativa, porque el hombre del campo siembra una semilla y dice, mira, como de la semilla brota ahora las cosas, ¿no? Pero el urbanita, el hombre de la ciudad, tiende a perder conciencia de que todo es don de Dios. No porque un producto esté elaborado y manufacturado deja de ser más obra de Dios que la semilla que has tirado al suelo, ¿no? A ver, la inteligencia artificial, el ChatGPT, es una obra de Dios, ¿sabes? O sea, a ver si nos pensamos que porque haya muchos ingenieros por medio deja de ser obra de Dios. Es tan obra de Dios como la fecundación de un huevo. Pero el urbanita le cuesta más ver la mano de Dios que al hombre de campo, cuando tenía que alabar mucho más a Dios, porque claro, fíjate, detrás del ChatGPT, fíjate si no hay una sabiduría que en el fondo se funda en la sabiduría de Dios, ¿no? Entonces, se trata de, la primera razón para celebrar el séptimo día es hacer memoria de la creación, cultivar el sentido de la humildad. Somos criaturas frente al Creador, frente a ese peligro de creerse Dios, que es absurdo, ¿no? Pero así estamos, ¿no? Y al mismo tiempo que reconocemos nuestra pequeñez, tal y como hace el Salmo 8, nos admiramos de que Dios haya elegido al hombre como rey de la creación. Somos imagen y semejanza de Dios. Y en medio de todo este universo, de esos 2 billones de galaxias, con 100.000 millones de estrellas cada una de sus planetas, nosotros hemos sido elegidos como reyes de la creación. Somos imagen y semejanza del Creador en medio de toda la creación. Vamos, es impresionante, ¿no? La humildad de la criatura va de la mano de la gran dignidad con la que Dios le ha envuelto, ¿no? Por lo tanto, ¿para qué celebraba un israelita, un judío, el Shabbat? Pues en primer lugar, para hacer memoria de la creación, del milagro de la creación. En segundo lugar,
Un israelita también celebraba este día para hacer memorial de la liberación de Israel de Egipto. Es el día en que fuimos liberados de Egipto también, ¿no? Es el día en el que damos gracias porque fuimos liberados. Es el memorial de la liberación de la esclavitud, lo cual resulta evocador para todo ser humano, eso de ser liberado de la esclavitud, porque no olvidemos que después de la creación fuimos esclavizados por el pecado. Sí. Lo peor de las esclavitudes modernas es que suelen llevar a uno a no percibirlas y a hacerse sumiso al carcelero. Las esclavitudes modernas son las que te atrapan y encima tú no experimentas placer. Porque antes, cuando un esclavo en las galeras le daban con látigos para remar, se daba cuenta que ser esclavo, pues no era agradable. Pero hoy en día la esclavitud, ¿sabes?, te da placer. Uno se hace adicto a la pornografía y siente placer, y está siendo un esclavo, pero encima sientes placer siendo esclavo y estás atrapado, ¿no? A mí me llama la atención, suelo hacer semanalmente, ¿no?, una visita a un colegio. Cada semana visito un colegio, estás con los chavales, y la semana pasada, cuando estaba en un colegio con los de sexto de primaria, le pregunté a los chavales, eran de sexto de primaria, a ver, ¿qué cosas os parece que a un joven como tú le dificulta seguir a Jesús? Y va un chaval, fíjate, de sexto de primaria, y me dice, las adicciones. Fíjate, un chaval de sexto de primaria te dice las adicciones, oye. Porque claro, porque él luego hablaba y decía, es que estoy pillado con la Play, es que con la Play estoy enviciado. Cojo el cacharro y no lo dejo. Mi madre me dice que estoy enviciado, pero yo estoy enviciado. Y dijo, las adicciones. Pero es que me impactó la conciencia del chaval de que estaba esclavizado, ¿no? Entonces hay una gran importancia de caer en cuenta de que hemos sido liberados por Cristo. Cristo es mi libertador y yo lo celebro. Sí, el séptimo día en el que Dios descansó es también un día para celebrar que hemos sido liberados de las esclavitudes. Dice Gálatas 5:1, para ser libres nos ha liberado Jesucristo. En tercer lugar, también el día del descanso, un judío celebraba la alianza de Dios, la alianza inquebrantable del Sinaí. En el Sinaí, Yahvé dijo al pueblo de Israel, vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Y esa es una gran promesa que Dios hizo, ¿no?, con Israel, con la Iglesia y con la humanidad. Es decir, los dones de Dios son sin arrepentimiento. Aquel arco iris que aparece en el firmamento, la Sagrada Escritura dice que es un signo de la alianza que Dios ha hecho con nosotros. Dios no nos abandonará nunca. Dios ha hecho alianza con nosotros para salvarnos. Y el día del descanso nos acordamos primero de la creación maravillosa de Dios, segundo, de que nos ha liberado de la esclavitud del pecado, y tercero, de la alianza que Dios ha hecho con nosotros. Y en cuarto lugar, porque decía que son 4 las cosas que un judío vive, ¿no? En cuarto lugar, el descanso. Dice, Dios tomó respiro. Dios tomó respiro, ¿no? El séptimo día descansó. Y la acción de Dios descansando es modelo para la acción humana. Obviamente, somos conscientes de que esto es un lenguaje antropomórfico. Es decir, que Dios no se cansa. Es una manera de hablar. Dios tomó respiro. A ver, Dios no se cansa, ¿eh? Es un lenguaje antropomórfico, es proyectar en Dios nuestras categorías. Pero es una metáfora muy interesante, ¿no? El cansancio de Dios es una metáfora en la que Dios se adapta a nuestras entendederas, ¿no? Dios se muestra necesitado de descanso para así fundamentar, para así justificar nuestro descanso. Cuando se dice que Dios tomó respiro, es una manera
de argumentar que tú tienes que tomar respiro, que tú tienes que descansar. El descanso semanal nació con un sentido de liberación de la esclavitud del dinero, del tener, de la avaricia, del acumular. Vale ya, descansa. Vale ya de avaricia. Entonces, es como una santa rebeldía frente al Dios dinero. Así nace también este tercer mandamiento. Y para fundamentarlo, se dice, mira, Dios tomó respiro, toma también tu respiro. Por cierto, ¿no? La Iglesia durante mucho tiempo no se pronunció y se sigue pronunciando, ¿no? Con muy poco éxito, en favor del descanso dominical, de que no se abran comercios innecesariamente, de que las áreas, los grandes supermercados no se abran el domingo. La Iglesia siempre, en eso ha coincidido con los sindicatos, fíjate tú, la Iglesia en eso con los sindicatos ha coincidido, pero también hay que decirlo que con muy poco éxito, porque claro, el mundo vale ya de competitividad. Si encima el domingo vamos a estar abriendo todos los grandes centros comerciales, pues claro, si tú abres, abro yo. Si tú abres, también el pequeño comerciante tiene que abrir. Entonces, ¿cuándo descansamos? La Iglesia siempre ha combatido contra eso, pero seamos claros, con muy poco éxito, con muy poco éxito. Pero fijaros, que la razón de ser era muy importante. Es una santa rebeldía frente a la avaricia y al Dios dinero. Vale ya, estate quieto, un día a la semana por lo menos, ¿no? Somos testigos, además, de hasta qué punto el trabajo obsesivo se suele convertir en un refugio para mucha gente. Hay mucha gente que se refugia en el trabajo obsesivo porque no tiene amistades y en el trabajo se siente alguien, o porque tiene una relación familiar horrorosa y escapa de la familia y en el trabajo se siente alguien importante. Ojo, también el trabajo obsesivo es un refugio. Entonces se trata de descansar también para podernos entregar vocacionalmente, ¿no? No de forma arrastrada, porque también para poder gozar de nuestro trabajo, de nuestra vocación, uno tiene que tener también pues, un descanso, si no al final tu vocación se convierte en un agobio, en un agobio. Bien, estas son las cuatro, las cuatro, podríamos decir, motivos, las cuatro memorias que hace un judío cuando descansa en el Shabbat, ¿no? Los cuatro hechos que recuerda. Recuerda la creación, recuerda también la liberación de Egipto, de las esclavitudes, recuerda también la alianza, Dios hizo alianza con nosotros y recuerda que Dios dijo, descansad. Son las cuatro cosas. Pero ahora vamos a dar un salto y pasamos del pueblo judío a los cristianos, ¿de acuerdo? Porque llega Jesús y en los evangelios es muy notorio la divergencia tan grande que existe entre Jesús y los fariseos y escribas en la interpretación del sábado. Hay una divergencia muy clara y además es un motivo de diatriba muy frecuente, ¿no? Jesús llega a decir, a él le acusaban de cómo has hecho un milagro en sábado, cómo has curado al enfermo en sábado, no podías haber esperado al día siguiente, has curado al enfermo ese día, ¿no? Y Jesús llega a decir, el sábado es para el hombre, no el hombre para el sábado. O sea que Jesús está acusando, ¿no?, a los fariseos, escribas y a los principales del pueblo judío que habían desvirtuado la razón por la que Dios había dado a luz el sábado, ¿no? Eso ocurrió entonces y ocurre ahora, Y ocurre ahora. Que te vas a Israel, vamos, yo contaría que anécdotas de haber ido con peregrinos a Israel, y es que es increíble, es increíble. Por ejemplo, recuerdo que un Shabbat estábamos alojados en un hotel judío y entonces los ascensores
del hotel, ese día, se ponen que suben y bajan, los botones no funcionan, y se abren en cada piso para entrar y salir, pero tú no puedes pulsar botones, fíjate, ¿eh? Y cuando yo bajé al refectorio por la mañana, me encuentro que habían dado la vuelta a las pantallas televisivas, estaban dadas la vuelta para que no se viese la televisión, ¿no? Y le dije yo al de la recepción, hombre, el Shabbat ayunan de televisión. Dice, no es que ayunemos, no, es que es para que no se apriete el botón de la televisión. Y dije yo, madre mía, madre mía. El padre Artemio, que fue vicecustodio de la Tierra Santa, él tiene un libro sobre anécdotas de Jerusalén. Bueno, es un libro buenísimo, ¿no? El padre Artemio es un franciscano palentino y cuenta la anécdota de que iban un viernes por la noche, que ya se echaba el Shabbat, porque ya se iba la luz, y los judíos dicen que el Shabbat comienza cuando tú ya con la luz no eres capaz de distinguir el hilo, ¿no? El hilo porque falta luz. Entonces, claro, dice que iban haciendo un Vía Crucis por la calle de Jerusalén, que ya se iba anocheciendo, y que una mujer judía, llorando, pues bajó y le pidió desde la ventana, ayuda. Y él pensaba que le estaba pasando algo grave, ¿no? Entonces subió a su casa y se encontró con que la mujer judía, claro, se había despistado y se había echado el Shabbat. El Shabbat ya era de noche y ella no había encendido la luz antes de que anocheciese. Y entonces le pedía, por favor, suba usted y enciéndame la luz, ¿eh? Eso lo cuenta el padre Artemio Vítores, ¿sabes?, en su libro de anécdotas en Jerusalén. O sea, es que la diatriba que tuvo Jesús con los judíos en aquel tiempo es que la vemos claramente reflejada hoy en día, ¿sabes? Uno ve el mundo judío ortodoxo y dice, madre mía, pero qué interpretación desquiciada es esta, ¿eh? Una interpretación, claro, Jesús dijo, el sábado es para el hombre, no el hombre para el sábado. O sea, es increíble, ¿no? Entonces, Jesús se presenta como el nuevo Moisés. Jesús es el nuevo Moisés. Cuando dice, el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Para decir eso, que Jesús es dueño del sábado, ¿cómo que tú eres dueño del sábado? Si eso lo entregó Moisés en las tablas de la ley. Jesús es el nuevo Moisés, el que tiene la capacidad de interpretar correctamente, ¿no?, los mandamientos de la ley de Dios que se dieron en las tablas a Moisés. Implícitamente, obviamente, ¿no?, aquí se está manifestando la identidad de Jesús. Pues bien, una vez que aconteció la Pascua, la muerte y resurrección de Jesús, entonces Cristo resucitado se convierte en el hecho fundamental y determinante que tenemos que celebrar para interpretar la historia de la salvación. O sea, de toda la historia de la salvación, la creación del mundo, la alianza, la salida de Egipto, de toda la historia de la salvación, ¿cuál ha sido el hecho salvífico más importante? La resurrección de Jesucristo, porque es la victoria, es la victoria sobre el pecado, ¿no? Es la nueva creación. Entonces, los cristianos entendieron que el gran acontecimiento era la resurrección de Jesús y pasaron desde el primer momento de celebrar el Shabbat al domingo. Los cristianos entendieron, nosotros vamos a celebrar el día del descanso en el domingo, el día en que Cristo resucitó, y pasaron la celebración del Shabbat al domingo, que eso es un cambio, un giro copernicano, claro, hacerlo delante de los judíos. Como diciendo, a ti te falta por celebrar lo fundamental, que es la resurrección. Y nosotros vamos a celebrar el domingo la resurrección, ¿no? Tenemos testimonios inequívocos de que esto fue así desde el principio en las comunidades cristianas. Por ejemplo, en la Apología de San Justino, del año 150, él ya en la Apología escribe esto: cómo nos reunimos
el día del sol, el día del domingo, el día en que Cristo resucitó. Y lo dice claramente delante de los judíos, ¿eh? El domingo es el día de la nueva creación, el día de la resurrección, el día en que el señorío de Cristo sobre la muerte se manifiesta plenamente, ¿no? Cristo es el Señor, la victoria es de Jesucristo. Entonces, ahora nosotros, cuando celebramos el domingo, el día de la resurrección de Jesús, podríamos decir que celebramos 3 en 1. A ver si me explico con lo de 3 en 1, ¿eh? Por una parte, con la celebración del domingo cumplimos la prescripción moral que existe en el corazón de todo hombre. Porque en el corazón de todo hombre, de un pagano, ni que sea judío, de un pagano, está escrito en su corazón que tiene que dar, que tiene que, de alguna manera, honrar a Dios. Tenemos que honrar a Dios, tenemos que dar culto a Dios. Incluso todo pagano eso lo tiene escrito, eso es de ley natural. Es de ley natural que la criatura tiene que honrar al Creador. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, además de la ley natural, existe la ley divina, la que Dios dio a Moisés. Y en la ley divina decía, santificarás las fiestas. Allí lo que está escrito en el corazón por ley natural de honrar a Dios se puso por escrito en las tablas de la ley. Santificarás las fiestas. Y la Iglesia, después de la resurrección de Jesucristo, la Iglesia, la comunidad de los seguidores del resucitado, han llegado a concretar más con una ley eclesial que dice oír misa los domingos y fiestas de guardar. O sea, es decir, que ese 3 en 1 es cuando el domingo los cristianos celebramos la resurrección de Jesús, por una parte, cumplimos la ley natural de dar culto a Dios, que la criatura honre al Creador. Cumplimos la ley que Dios dio a Moisés, santificarás las fiestas. Y cumplimos la ley de la Iglesia que dice oír misa los domingos y fiestas de guardar, ¿no? Cuando nosotros procuramos vivir el precepto dominical, estamos cumpliendo 3 leyes al mismo tiempo. La ley natural, la ley divina y la ley eclesial. Y lo hacemos con una característica, que es poniendo en el centro de la celebración a la Eucaristía. No se puede santificar el domingo sin la Eucaristía. La Eucaristía es el corazón del domingo. De la Eucaristía se desprende la esencia del domingo. El encuentro dominical eucarístico se remonta a los comienzos, ¿no?, de la edad apostólica. De hecho, fijaros bien, en la carta a los Hebreos se dice, no abandonéis vuestra asamblea como algunos acostumbran a hacer. O sea, fíjate, eso se dice en la carta a los Hebreos. Hoy en día nosotros nos llama la atención cómo es posible que uno diga, soy católico no practicante. ¿Cómo es eso? ¿Me lo puedes explicar? Fíjate, la carta a los Hebreos dice, no abandonéis vuestra asamblea como algunos acostumbran a hacer. Antes bien, animaos mutuamente. A ver, o sea que las tentaciones existieron desde el principio, ¿sabes? Pero desde el principio tuvimos claro que nuestra forma de vivir el tercer mandamiento de la ley de Dios es centrarnos en la Eucaristía, porque la Eucaristía es acción de gracias por los dones de Dios. Entonces la Iglesia nos pide que seamos asiduos y perseverantes, no reduciendo nuestra participación en la Eucaristía a una mera asistencia. Por eso siempre nos chirrió eso de oír misa. Voy a oír misa. ¡Ay, qué término es ese! Lo de oír misa, madre mía. Que de hecho luego viene el refrán español y dice, que diga misa si quiere, ¿sabes? O sea, es que la palabra oír misa es una palabra... No puede ser.
Es una palabra que a veces nos traicionamos con los términos. Yo no voy a oír misa, por Dios. Yo voy a participar en la Eucaristía, que es otra cosa. Entonces, la clave no está en una mera asistencia, sino que yo vengo ante ti y vengo para que me hables. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y el Señor te interpela y tú sales interpelado y sales dando gloria a Dios y alimentado por la fuerza de Cristo, ¿no? Entonces, claro, el Catecismo de la Iglesia Católica dice, a ver, es verdad que tenemos el precepto dominical, es verdad que lo tenemos, ¿no? Y el precepto dominical tiene también una pedagogía, porque dice el punto 2181 del Catecismo, los fieles están obligados a participar en la Eucaristía los días de precepto, a no ser que estén excusados por una razón seria. Y además dice que cuando excluimos deliberadamente la Eucaristía de la vivencia de nuestro domingo, estamos pecando gravemente. O sea, que alguien dice, ¿y cómo puede ser pecado eso? Mira, porque el pecado consiste en despreciar el amor de Dios. El pecado consiste en que el amor no es amado, que el amor con mayúsculas no es correspondido. Entonces, claro, es pecado no participar el domingo en la Eucaristía sin que haya una razón que lo justifique. Es que es una falta de aprecio al amor de Dios. Deja patente que el primer mandamiento no lo cumples, amar a Dios sobre todas las cosas. Claro, no, es obvio, ¿no? Entonces la Iglesia sí quiso también en su pedagogía hablar de un precepto, pero fijaros, eso del precepto hay que entenderlo bien porque es como una luz que se enciende para llamar la atención de que falta amor en tu vida. En el relato del hijo pródigo, ¿cuál fue el mayor pecado del hijo? ¿El que gastó su dinero con malas mujeres? ¿El que se desmadró? ¿O el que no apreció el amor de su padre? Sin duda alguna, el pecado más grave del hijo es el no haber apreciado el amor de su padre. El que se gastó el dinero con malas mujeres y tal, eso es, vamos, no digo que no sea grave, quiero decir que es la consecuencia de lo primero. Entonces, ¿por qué la Eucaristía, la Iglesia le da esa importancia? Porque es un signo de que nos sabemos amados por Dios, de que sabemos que Dios nos cuida, que Dios nos alimenta, que Dios nos ilumina con su palabra. No apreciar ese don, no sentirte admirado por Él, indica que no estás abierto al don de Dios, que eres insensible, que eres desagradecido. Bueno, entonces, la pregunta, ¿cómo vivir mejor la Eucaristía? Claro, que uno diga, pues, para cumplir el precepto tengo que ir. Mira, si uno vive la Eucaristía con el objetivo de cumplir un precepto, te digo yo que eso va a fallar en poco tiempo. El precepto puede venir bien para que se encienda una luz roja que te llame la atención de que te falta amor. Eso es un indicador. Pero tú ahora tienes que decir, ¿y yo cómo vivo mejor la Eucaristía? Entonces, yo cuando era seminarista, a mí me enseñaron que para vivir bien la Eucaristía había dos métodos. Uno es preparar la Eucaristía, prepararla, es decir, que uno va habiendo leído las lecturas, uno va habiéndose familiarizado con lo que se va a encontrar. No llega allí, se sienta, leen, encima la acústica no suele ser muy buena y ya nos fastidiamos todo. Entonces, a ver, mal asunto. La preparación previa. Y segundo, la acción de gracias, porque también uno ha terminado de comulgar y lo lógico es que prolongue la Eucaristía en una acción de gracias. A mí me explicaron en el seminario que la forma de vivir mejor la Eucaristía es prepararla y prolongarla. Entonces, pues
Esta es nuestra vivencia de la Eucaristía. Y por último, el Catecismo introduce el tema del descanso dominical. ¿Y nosotros cómo vivimos el descanso dominical? Pues claro, está bien que critiquemos lo que Jesús criticaba en los judíos, esos episodios que os he comentado, que a nosotros hasta nos dan risa, ¿no? Te da la risa cuando ves lo que esa mujer judía allí le dijo al padre Artemio cuando comenzaba el Shabbat, ¿no? Te quedas impresionado de que le llore diciendo: venga usted y sube a mi piso y enciéndame la luz, ¿no? Pero nos reímos de eso, bien, vale. Pero nosotros, ¿cómo tenemos que vivirlo? ¿Cómo tenemos que vivirlo? Dice el Catecismo 2184. Así como Dios cesó el día séptimo de toda la tarea que había hecho, así también la vida humana sigue un ritmo de trabajo y descanso. La institución del Día del Señor contribuye a que todos disfruten del tiempo de descanso, de manera que les permita cultivar su vida familiar, cultural, social, religiosa. Fijaros. Es decir, saber disfrutar del don de la vida, de la familia, El Catecismo nos habla del descanso dominical, pone los pies en tierra, conscientes de que hay situaciones familiares y de utilidad social que requieren que mucha gente trabaje el domingo. Obviamente sabemos que incluso aunque las cosas se hiciesen bien, se requiere que mucha gente trabaje el domingo, ¿no? De eso no tenemos duda. Pero fijaros bien, el Catecismo, cuando habla de descanso, pone su atención en otro lugar. Dice: los cristianos que disponen de tiempo de descanso deben acordarse de sus hermanos que tienen las mismas necesidades y los mismos derechos y no pueden descansar a causa de la pobreza y la miseria. El domingo está tradicionalmente consagrado por la piedad cristiana a obras buenas y a servicios humildes para los enfermos, débiles y ancianos. Los cristianos deben santificar también el domingo dedicando a su familia el tiempo y los cuidados difíciles de prestar los otros días de la semana. El domingo es un tiempo de reflexión, de silencio, de cultura, de lectura, de meditación, que favorece el crecimiento de la vida interior y cristiana. Fíjate tú lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. O sea, que esto es lo que entiende por descansar. El cultivar de esta manera, ¿no?, las relaciones humanas, de tener cultivo interior, de visitar a los que viven solos, de visitar a los ancianos. Porque es verdad que quizás nosotros tenemos el riesgo de entender vivir el domingo por ir a misa. Voy a misa y luego ya el resto del día, pues, no, ojo, la fe católica nos habla de vivir el conjunto del domingo, no únicamente la misa. El domingo entero es el día del Señor, no solo el rato que voy a misa. Luego, el conjunto del día tiene que estar hecho como un día de alabanza, un día en el que me cultivo interiormente con oración, con lectura, cultivo las relaciones familiares, cultivo la visita a los que viven en soledad, a los ancianos, a los pobres y a los débiles. La verdad es que es todo un reto, es todo un reto. Por eso decía el Papa Francisco, algunos piensan que el tercer mandamiento es el más fácil. Decía, un momento, porque a ver si lo vivimos bien, a ver si lo vivimos bien. Bien, en definitiva, voy a concluir como he comenzado, ¿no? Para poder vivir bien el tercer mandamiento, tenemos que caer en cuenta de que estamos llamados a alabar a Dios, estamos llamados a darle gloria, estamos llamados a bendecir a Dios por todos los dones de los que estamos rodeados, ¿no? Y estamos llamados a escuchar de una manera muy especial la invitación que hace Jesucristo. Venid a mí los que estáis cansados
y agobiados, y yo os aliviaré. Y quizás este sea un versículo que debiéramos de hacer nuestro todos los domingos. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Y experimentar lo que es descansar en Cristo. ¿Dónde está mi descanso? ¿Dónde tengo yo mi descanso? Mi descanso está en inclinar mi cabeza en el costado de Cristo. ¿Tú en qué descansas? Claro, el problema está que a veces descansamos en cosas que nos cansan más. Si nosotros no aprendemos a descansar en el corazón de Cristo, habremos entendido no solo la letra, sino el espíritu, ¿no? El espíritu que está detrás de este tercer mandamiento. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.